El mundo en el que nació San Vicente de Zaragoza estaba marcado por profundas tensiones entre la fe cristiana emergente y la estructura rígida y autoritaria del Imperio Romano tardío, especialmente a comienzos del siglo IV, cuando la persecución impulsada por el emperador Diocleciano alcanzaba uno de los momentos más dramáticos de su intensidad. Las ciudades estaban impregnadas por un clima de miedo y vigilancia, en el que cada acto público de fe podía ser entendido como un desafío directo al orden imperial, y los cristianos vivían divididos entre la prudencia necesaria para evitar la muerte y el valor exigido por el Evangelio. Fue en ese ambiente hostil e incierto donde Vicente creció, percibiendo desde temprano la belleza del llamado cristiano y el peso de las responsabilidades que la fe imponía, sobre todo en regiones como Hispania, donde la presencia cristiana comenzaba a fortalecerse. A pesar de la dura represión, el joven Vicente desde niño alimentaba una fe luminosa, moldeada profundamente por las Escrituras y por la vida comunitaria, que era simple en su estructura, pero intensa en fervor espiritual. Esta formación inicial lo preparó silenciosamente para una misión que superaría su condición de diácono y lo llevaría a convertirse en uno de los mártires más venerados de la Iglesia primitiva. A medida que Vicente crecía en edad y sabiduría, su vida comenzaba a entrelazarse con la de Valerio, obispo de Zaragoza, un hombre santo, pero ya anciano y debilitado, que encontraba gran dificultad para predicar debido a un problema persistente del habla. La necesidad pastoral de la diócesis exigía a alguien capaz de proclamar con claridad y firmeza las verdades del Evangelio, y fue así como Vicente, dotado de una elocuencia poco común y de un ardor espiritual evidente, fue elegido para ser diácono y colaborador directo del obispo. Esta elección no era solo administrativa, representaba una confianza profunda en la madurez y el discernimiento del joven diácono, que asumió con humildad y celo el papel de portavoz de la comunidad cristiana. Su voz, que resonaba en las asambleas litúrgicas y en las catequesis, no transmitía solo conocimiento, sino una llama viva que inflamaba los corazones, fortaleciendo la fe de los cristianos que vivían bajo constante amenaza de denuncia y prisión. Así, Vicente se convirtió no solo en auxiliar de Valerio, sino también en el vínculo visible que unía al rebaño en torno a la verdad de Cristo. Con el crecimiento de la comunidad cristiana y el aumento simultáneo de la hostilidad imperial, la figura de Vicente comenzó a destacarse no solo por su elocuencia, sino por la firmeza inquebrantable que demostraba al defender la fe. En un periodo en el que muchos cristianos eran presionados a ofrecer sacrificios a los dioses romanos, cediendo al miedo para preservar la propia vida, Vicente se mostraba como un ejemplo vivo de fidelidad absoluta. Su postura valiente alentaba a muchos fieles vacilantes, recordándoles que la vida terrena era pasajera y que la verdadera gloria se encontraba en la unión plena con Cristo. Él no hablaba como un joven impresionable, sino como alguien que conocía profundamente el alma humana y que entendía con una lucidez impresionante el precio de seguir el camino estrecho indicado por el Evangelio. Su presencia por sí sola despertaba esperanza y determinación en los cristianos más débiles, reforzando el sentido de comunidad, confianza y entrega total a la voluntad divina. La relación entre Vicente y Valerio también se volvía cada vez más profunda, marcada por una complementariedad que revelaba una acción clara del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. Mientras Valerio representaba la autoridad pastoral, incluso con sus limitaciones físicas, Vicente era el vigor joven y ardiente que traducía en palabras y gestos la doctrina que el obispo guardaba y transmitía. Esta unión era tan perfecta que los fieles ya no conseguían separar la figura del pastor de la del diácono, pues ambos se presentaban como un único testimonio de fe ante la persecución. Era común que, después de las homilías de Vicente, Valerio dirigiera su bendición silenciosa al pueblo, en un gesto que mostraba la unidad entre la sabiduría de la edad avanzada y el valor de la juventud. Este vínculo profundo se convertiría en uno de los pilares de la narrativa de la pasión de ambos, pues fue precisamente esa unidad espiritual la que el poder romano no logró destruir, incluso durante el martirio.
Con el agravamiento de las persecuciones decretadas por Diocleciano, los gobernadores provinciales recibieron órdenes cada vez más severas para eliminar cualquier resistencia cristiana, y Zaragoza no escapó de ese cerco. Fue en ese momento crítico cuando el liderazgo de Vicente se mostró aún más evidente, pues mientras muchos cristianos se refugiaban en la clandestinidad, él se mantenía activo, instruyendo, consolando y fortaleciendo a la comunidad. Su predicación se volvía más audaz, como si supiera en lo íntimo de su alma que el tiempo era corto y que el Señor lo llamaba a un testimonio supremo. Él alentaba a los fieles a no ceder ante las amenazas imperiales, recordándoles que el martirio no era una derrota, sino la victoria definitiva del amor de Cristo sobre el odio del mundo. Esa osadía, sin embargo, llamó la atención de las autoridades, que ya lo veían como un peligroso agitador religioso, capaz de unificar a los cristianos en torno a un ideal que contrariaba la lógica del Estado romano. Cuando finalmente las autoridades imperiales decidieron actuar contra la comunidad cristiana de Zaragoza, Vicente y Valerio fueron los primeros en ser detenidos, pues representaban el liderazgo espiritual que sostenía la fe del pueblo. La prisión de ambos no ocurrió en secreto, sino de manera pública y demostrativa, como un intento claro de intimidar a la población e impedir cualquier manifestación de resistencia. Sin embargo, el efecto fue justamente el contrario. Muchos cristianos, al enterarse de la prisión de sus pastores, se sintieron aún más fortalecidos y dispuestos a permanecer fieles al Evangelio. Durante el trayecto hasta Valencia, donde serían juzgados, Vicente mantuvo una serenidad impresionante, consolando al obispo y alentando a los demás prisioneros. En cada parada, procuraba rezar, entregar su vida a Dios y preparar su corazón para lo que estaba por venir, consciente de que su misión en esa tierra se acercaba al culmen y al fin. A su llegada al Tribunal de Valencia, Vicente percibió que su valentía sería puesta a prueba ante el gobernador Daciano, conocido por su crueldad y firmeza en el cumplimiento de las órdenes imperiales. Mientras Valerio, ya debilitado, apenas podía defenderse, Vicente asumió el papel de portavoz de la fe cristiana, enfrentando al gobernador con palabras firmes, claras y repletas de convicción. Su osadía sorprendió a Daciano, que esperaba encontrar hombres aterrorizados y sumisos, y no a un joven diácono capaz de desafiar abiertamente el poder imperial sin vacilar. A cada argumentación, Vicente reafirmaba la soberanía de Cristo, destacando que ningún decreto humano podía suprimir la verdad del Evangelio. Daciano, al percibir que no lograría convencer a Vicente mediante la razón o la intimidación verbal, decidió recurrir a la tortura, creyendo que el dolor sería suficiente para doblegar la voluntad del mártir, pero estaba equivocado. Incluso ante la amenaza de las torturas, Vicente demostró una confianza inquebrantable en Dios, sabiendo que la firmeza durante el suplicio sería una forma de glorificar al Señor y fortalecer la fe de los cristianos. Él entendía que el martirio no era fruto del heroísmo humano, sino de la acción concreta del Espíritu Santo en el alma de quien se entrega totalmente a Cristo. Por eso, sus respuestas al gobernador se volvían cada vez más audaces, casi provocadoras, pero siempre llenas de reverencia por la verdad divina. Para los presentes en el juicio, era evidente que Vicente no hablaba por sí mismo. Había en él una fuerza sobrenatural que lo hacía capaz de enfrentar los poderes de este mundo con una serenidad que trasciende cualquier comprensión humana. Esta postura heroica marcaría profundamente el corazón de muchos que asistieron al juicio, preparando el terreno para los milagros y conversiones que seguirían tras su muerte. Mientras aguardaba en la prisión entre una sesión de tortura y otra, Vicente dedicaba sus últimos momentos de lucidez a la oración, ofreciendo su sufrimiento como una ofrenda agradable a Dios y pidiendo fuerzas para permanecer fiel hasta el fin. Su testimonio silencioso, incluso cuando ya no podía hablar debido a los dolores, se volvía una predicación aún más poderosa que sus palabras de diácono. Los soldados que lo vigilaban, acostumbrados a tratar con prisioneros desesperados y rebeldes, quedaban impresionados por la paz luminosa que irradiaba aquel joven, como si el dolor físico ya no tuviera poder sobre él. Muchos de ellos, tocados por esa serenidad sobrenatural,
comenzaron a cuestionar la justicia de las órdenes que recibían, abriendo brechas interiores que más tarde se transformarían en verdaderas conversiones. La presencia de Vicente se volvía, por tanto, un instrumento de evangelización incluso en el ambiente más hostil que un cristiano podía enfrentar. La reputación de santidad que rodeaba a Vicente no surgió solo tras su muerte, sino que ya se hacía evidente mientras sufría. La comunidad cristiana veía en su sufrimiento una continuidad de la pasión de Cristo, reconociendo que aquel joven diácono estaba siendo configurado al Señor de una manera misteriosa y profunda. Cada golpe que recibía, cada instrumento de tortura que desgarraba su cuerpo, era interpretado por los fieles como un signo de la fuerza divina que sostenía su alma. Muchos cristianos, arriesgando su propia vida, intentaban acercarse a la prisión para rezar por él, apoyar a Valerio y demostrar solidaridad espiritual. Ese flujo constante de oraciones y testimonios de amor fraterno fortalecía aún más a Vicente, que, aunque debilitado, se sentía profundamente unido al cuerpo místico de Cristo. Así, su martirio comenzaba a delinearse no como un evento aislado de dolor, sino como una verdadera liturgia vivida en carne y espíritu. El martirio de San Vicente comenzó de forma brutal y repentina, como era común en los juicios conducidos por Daciano, que buscaba no solo castigar, sino humillar y destruir psicológicamente a quienes osaban desafiar el poder imperial. El gobernador sabía que el joven diácono era considerado un ejemplo de virtud por la comunidad cristiana, y por eso deseaba hacer de su suplicio un espectáculo que sirviera de lección para todos los que aún insistían en seguir a Cristo. Así, Vicente fue sometido inicialmente al tormento del potro, instrumento cruel que distendía los miembros del condenado, desgarrando músculos y articulaciones mientras el cuerpo era estirado de manera antinatural. Con cada ajuste de la máquina, los soldados esperaban oír súplicas de dolor y pedidos de clemencia, pero Vicente permanecía firme, rezando en silencio y ofreciendo cada sufrimiento a Cristo. Su resistencia asombraba a los verdugos que, acostumbrados a quebrar la voluntad de los prisioneros en los primeros minutos de tortura, ahora se veían ante un hombre sostenido por una fuerza que consideraban imposible. Cuando comprendieron que el potro no sería suficiente para quebrar su determinación, los torturadores decidieron intensificar el suplicio, calentando láminas de hierro en braseros y presionándolas contra la piel del mártir. El olor de la carne quemándose se extendía por el ambiente, provocado por el contacto violento del metal incandescente con el cuerpo expuesto de Vicente, que ardía como holocausto vivo ofrecido a Dios. Incluso ante tamaña crueldad, el diácono se negaba a renegar de la fe o a pronunciar cualquier palabra de desesperación, y esa resistencia aumentaba aún más el odio de Daciano, que se veía desafiado ante todos por un joven que no pasaba de un insurgente religioso a los ojos del imperio. El gobernador, furioso, ordenó que los verdugos repitieran el proceso innumerables veces, creyendo que, con cada quemadura, la convicción del mártir se debilitaría. Pero Vicente, aunque su cuerpo fuese devastado, mantenía los ojos fijos en la esperanza eterna, sostenido por la certeza de que Cristo jamás abandona a quienes lo confiesan ante los hombres. Los testigos relataron que, incluso quemado, desgarrado y exhausto, Vicente irradiaba una especie de luz interior, un brillo misterioso que parecía desmentir la destrucción física que su cuerpo sufría. Muchos soldados comenzaron a percibir que había algo extraordinario en aquel hombre que, a pesar del dolor extremo, no mostraba odio ni temor, sino una paz sobrenatural que contrastaba de forma chocante con la violencia del ambiente. Algunos comentaban entre sí que jamás habían visto a un condenado soportar tormentos tan grandes sin enloquecer, blasfemar o implorar por la muerte. Ese testimonio silencioso hacía de Vicente una amenaza aún mayor para el imperio, pues su firmeza tenía el poder de convertir corazones incluso entre quienes estaban encargados de su ejecución. El propio Daciano comenzó a notar que su intento de transformar al mártir en un ejemplo de derrota podía, paradójicamente, convertirlo en un símbolo de victoria espiritual para los cristianos. Desesperado por silenciar aquella presencia incómoda, Daciano ordenó entonces
que Vicente fuese arrojado a un calabozo oscuro e inmundo, donde no habría cuidados médicos, agua potable ni ninguna forma de consuelo. Los soldados obedecieron de inmediato, creyendo que la infección de las heridas y la falta de aire y luz acabarían rápidamente con la vida del mártir. Sin embargo, lo que ocurrió en aquel lugar dejó a todos atónitos. Según los relatos de la tradición, el calabozo se llenó de una luz celestial y los ángeles rodearon al diácono, consolándolo y cuidando de sus heridas como médicos divinos enviados por Dios. La oscuridad, antes símbolo de muerte y desesperación, se transformó en refugio luminoso, donde Vicente recuperó fuerzas y halló una paz aún mayor. Los guardias, al ver la luz que escapaba por las rendijas de la prisión, quedaron aterrorizados, seguros de que algo sobrenatural estaba ocurriendo allí dentro. Este episodio marcó profundamente la imaginación popular y se convirtió en uno de los símbolos más fuertes de la vida del santo. Cuando los guardias finalmente abrieron la puerta del calabozo, esperando encontrar un cadáver o a un hombre al borde de la muerte, se quedaron asombrados al ver a Vicente en pie, tranquilo y fortalecido, como si jamás hubiese sido torturado. Su postura era tan serena que uno de los soldados retrocedió instintivamente, creyendo estar ante un espíritu y no ante un ser humano. La noticia de la recuperación milagrosa se propagó rápidamente, llegando a oídos de Daciano, que se enfureció al percibir que todos sus esfuerzos por humillar y destruir al mártir estaban produciendo el efecto contrario. En lugar de debilitar su figura, la estaban convirtiendo en un ejemplo vivo de la acción divina. El gobernador, tomado por una rabia desesperada, decidió reiniciar las torturas, creyendo que, si insistía lo suficiente, finalmente quebraría la voluntad de aquel joven que desafiaba al imperio con una simple fe. Pero cada nueva sesión se convertía en testimonio aún más evidente de la presencia de Dios en la vida de Vicente. Las nuevas torturas implicaron instrumentos todavía más violentos y dolorosos, como ganchos de hierro, con los que los verdugos desgarraban lentamente la piel del mártir, arrancando tiras de carne mientras él permanecía firme, sostenido por la gracia divina. Muchos de los presentes, incapaces de soportar la escena, desviaban la mirada o abandonaban el lugar, incapaces de comprender cómo un hombre tan joven conseguía resistir a aquella destrucción física sin perder la lucidez o la dignidad. Vicente, incluso entre los gritos reprimidos y el dolor lacerante que atravesaba su cuerpo, continuaba rezando interiormente, pidiendo no solo fuerzas para sí, sino también conversión para sus perseguidores. Ese gesto de caridad impresionaba incluso a los corazones más endurecidos, que comenzaban a preguntarse qué tipo de Dios era aquel capaz de inspirar tanta compasión y valentía a un hombre condenado a muerte. Daciano, al percibir que ni el dolor extremo lograba quebrar la fidelidad del diácono, decidió adoptar una estrategia psicológica. Le prometió libertad, comodidad y reintegración social si renunciaba a la fe cristiana y ofrecía sacrificios a los dioses romanos. Creía que, tras tanto sufrimiento, el mártir estaría debilitado y dispuesto a ceder para salvar su vida. Sin embargo, cuando Vicente oyó las propuestas, respondió con una serenidad absoluta, afirmando que ningún bien terreno podía compararse con la gloria prometida por Cristo a quienes permanecen fieles hasta el fin. Su respuesta enfureció aún más al gobernador, que consideró aquellas palabras una afrenta directa a su autoridad. Para Daciano, Vicente ya no era solo un cristiano rebelde, sino un enemigo personal, alguien cuya mera existencia representaba un desafío intolerable al poder del imperio. Ante la negativa constante del mártir, el gobernador ordenó que fuese arrojado nuevamente a la prisión, esta vez encadenado de manera cruel, con los hierros apretando directamente sus heridas abiertas. Los soldados, cumpliendo las órdenes, ataron a Vicente a una piedra pesada, dificultando cualquier movimiento y aumentando el dolor que ya lo consumía. Sin embargo, así como había ocurrido antes, la prisión se transformó nuevamente en un lugar de consuelo divino. Antiguos relatos afirman que las cadenas se soltaron milagrosamente durante la noche, y otra vez, una luz sobrenatural llenó el ambiente. Vicente, libre de las ataduras,
pasó la noche entera en oración, dando gracias a Dios por permitir que su sufrimiento se convirtiera en instrumento de glorificación. Los guardias, al presenciar una vez más lo inexplicable, quedaron aún más inquietos, y algunos comenzaron a afirmar discretamente que el Dios de los cristianos era mayor que cualquier divinidad romana. La fe del mártir se iba convirtiendo, poco a poco, en una fuerza irresistible que ni el imperio, con todo su poder militar y jurídico, conseguía contener. Cuanto más sufría Vicente, más crecía su figura a los ojos de los cristianos e incluso de los paganos, que veían en él una especie de héroe espiritual, invencible al dolor e incomprensible según los patrones humanos. Su testimonio comenzaba a provocar conversiones espontáneas, especialmente entre quienes trabajaban en las prisiones o servían como soldados, pues presenciaban diariamente la serenidad y la fuerza sobrenatural que emanaban de aquel hombre herido. Daciano, al percibir la magnitud de ese impacto espiritual, comprendió que estaba ante un adversario mucho mayor de lo que había imaginado, y decidió que solo la muerte podría silenciar para siempre a aquel que se volvía, día tras día, un signo vivo de la victoria de Cristo sobre las fuerzas de este mundo. Así, la segunda etapa del martirio de Vicente se cerraba con una atmósfera cargada de tensiones espirituales, emocionales y políticas. Por un lado, Daciano, incapaz de dominar al mártir, se lanzaba a nuevas formas de crueldad, intentando desesperadamente apagar la llama de la fe que ardía en aquel joven. Por otro, Vicente permanecía sereno, consciente de que cada nuevo suplicio lo acercaba a la corona eterna prometida por Cristo. En medio de estos dos extremos, soldados, prisioneros e incluso civiles comunes comenzaban a despertar a la verdad del Evangelio, tocados por la fuerza silenciosa de aquel mártir que transformaba sufrimiento en triunfo espiritual. La historia avanzaba hacia un desenlace inevitable y cada paso llevaba a Vicente más cerca de la consumación de su testimonio definitivo. A medida que pasaban los días, el estado físico de Vicente se volvía cada vez más alarmante para quienes lo veían, aunque el mártir demostrara una serenidad que contrastaba profundamente con la violencia sufrida. Su cuerpo estaba cubierto de cortes profundos, quemaduras y hematomas, pero sus ojos permanecían llenos de una luz que los soldados describían como imposible de explicar por cualquier fuerza humana. Daciano, ante esa resistencia increíble, se dio cuenta de que ya no lograba sostener la narrativa del ejemplo para los cristianos que deseaba construir. Cuanto más torturaba, más evidente se volvía para todos que la fe de Vicente no era fruto de una terquedad irracional, sino de una gracia sobrenatural que se manifestaba de manera inequívoca. Este contraste entre la debilidad física y la fuerza espiritual del diácono hacía que muchos paganos se preguntaran qué tenía de tan precioso ese Cristo al que Vicente se negaba a abandonar, incluso bajo tormentos tan crueles. Deseando poner fin rápidamente a la influencia creciente del mártir, Daciano ordenó un suplicio aún más humillante: que Vicente fuese tendido sobre trozos de vidrio, puntas de hierro y espinas, para que no solo fuese herido, sino también impedido de descansar o encontrar cualquier consuelo. Los soldados cumplieron la orden con brutal minuciosidad, cubriendo el suelo de la celda con fragmentos afilados que se clavaban profundamente en la piel del mártir cada vez que intentaba moverse. Aún así, Vicente no se desesperaba. En lugar de murmurar o maldecir, ofrecía cada nuevo dolor como un sacrificio espiritual, uniéndose interiormente a Cristo en la cruz y transformando el tormento en oración silenciosa. Ese gesto conmovedor impresionaba incluso a los verdugos más endurecidos, que comenzaron a ejecutar las órdenes con creciente incomodidad, percibiendo que, en vez de quebrar a aquel hombre, estaban presenciando su santificación ante sus propios ojos. Los relatos de la tradición afirman que, en determinado momento, la propia piedra sobre la cual yacía Vicente comenzó a suavizar milagrosamente su peso, como si la creación participara de la compasión divina. Aunque su cuerpo estuviese marcado por innumerables heridas, su semblante irradiaba una paz profunda, volviéndose testimonio silencioso de que Dios estaba con él en aquel momento extremo. Cuando algunos guardias vieron esa transformación misteriosa, sintieron estremecerse sus corazones,
y el miedo dio paso a la admiración. Para ellos, aquel espectáculo dejaba claro que el sufrimiento de Vicente no era en vano. Había algo celestial en la manera en que soportaba el dolor, algo que superaba toda lógica humana. Algunos guardias, de manera discreta, comenzaron a preguntar a los cristianos sobre el Dios que Vicente adoraba, sembrando las primeras semillas de conversión que germinarían después. Ante la constatación de que ninguna forma de tortura conseguía alcanzar su objetivo, Daciano decidió que Vicente debía morir, no solo como castigo, sino para impedir que su resistencia continuara inspirando a cristianos y paganos. Sin embargo, incluso esa decisión final revelaría la derrota espiritual del gobernador, pues Vicente ya no temía a la muerte. La esperaba con el corazón lleno de esperanza, sabiendo que estaba a punto de encontrarse con aquel a quien había servido con fidelidad desde su juventud. Para un cristiano, morir por Cristo no era una tragedia, sino una coronación. Así, cuando Daciano decretó su ejecución, esperando verlo finalmente desesperado, encontró solo a un joven diácono con el rostro iluminado, como si contemplara una realidad invisible a los ojos humanos. Esa reacción desconcertante debilitó aún más el ánimo del gobernador, que se sentía continuamente derrotado por un hombre que él mismo consideraba ya destruido físicamente. En vez de ser decapitado inmediatamente, como ocurría con muchos mártires, Vicente fue sometido todavía a otros tormentos, destinados a prolongar su sufrimiento antes de la muerte. El objetivo de Daciano era arrancarle algún gesto de debilidad, aunque fuese tardío, para probar que el imperio seguía siendo más fuerte que la fe cristiana. Pero lo que se vio fue exactamente lo contrario. A medida que su cuerpo se debilitaba, su alma parecía brillar con aún más fuerza, como si el Espíritu Santo estuviera consumando interiormente el sacrificio de aquel joven fiel. Los cristianos que lograban acercarse en secreto a la prisión relataban que Vicente cantaba salmos entre gemidos, transformando el lugar de tortura en un espacio de alabanza, como si ya estuviera anticipando la liturgia eterna del cielo. Ese canto débil y dolorido resonaba por los corredores, tocando profundamente a los soldados que lo oían, incluso a aquellos que todavía se mantenían resistentes a la fe. Finalmente, exhausto por los tormentos y comprendiendo que su hora se aproximaba, Vicente se durmió suavemente, y ese sueño fue interpretado por los presentes como un signo de que Dios lo preparaba para el paso definitivo. Los guardias, impresionados por la serenidad de aquel momento, decidieron colocarlo sobre una cama improvisada, gesto inusual en ambientes de martirio, pero que mostraba que hasta los corazones más endurecidos habían sido tocados por la presencia santa del diácono. Según la tradición, una mujer cristiana logró acercarse discretamente y ofrecer agua al mártir, que, aún con voz débil, agradeció y le pidió que permaneciera firme en la fe. Era como si Vicente, incluso al borde de la muerte, todavía ejerciera su ministerio de consuelo y evangelización, viendo cada alma como preciosa a los ojos de Dios. Cuando Vicente finalmente respiró por última vez, un silencio profundo se apoderó de la prisión. Los soldados, acostumbrados a tratar con la muerte de manera fría, sintieron algo diferente. No había en aquel cuerpo una expresión de derrota, sino de paz absoluta, como si él hubiese atravesado simplemente un umbral invisible hacia la eternidad. Algunos comentaron entre sí que jamás habían visto morir a alguien de esa manera, y que eso solo confirmaba lo que muchos ya sospechaban, que el Dios de los cristianos era real y poderoso. La noticia de la muerte de Vicente se difundió rápidamente entre los fieles, que lloraron profundamente, pero con la convicción de que su diácono había alcanzado la corona del martirio prometida por Cristo. La muerte, que debía ser el fin de su influencia, se convertía en el inicio de una devoción que se extendería por toda Hispania y posteriormente por toda la Iglesia. Daciano, temiendo que el cuerpo del mártir se convirtiera en objeto de veneración y causa de nuevos movimientos cristianos, ordenó que fuese arrojado en un lugar remoto y se prohibiera enterrarlo, para que se borrara para siempre la memoria de aquel joven que había desafiado al imperio. Sin embargo, ese intento final de silenciar su historia fracasaría como todas las demás acciones del gobernador. Según las tradiciones más antiguas,
Animales salvajes enviados al lugar donde el cuerpo había sido arrojado no se acercaban a él, permaneciendo como guardianes mientras los cristianos se organizaban en secreto para recuperar los restos mortales del diácono. Ese fenómeno hizo que incluso algunos paganos reconocieran que había algo milagroso en aquella vida que el imperio había intentado eliminar. Cuando finalmente el cuerpo de Vicente fue rescatado, fue tratado con enorme reverencia. Los fieles, aún bajo riesgo de muerte, lo prepararon con perfumes y lo envolvieron con cuidado, celebrando en silencio su entrada en la gloria eterna. La noticia de su muerte y de su valentía se extendió rápidamente, fortaleciendo a comunidades cristianas que vivían oprimidas y desorientadas por las persecuciones. La muerte de Vicente no apagó su testimonio. Al contrario, se transformó en una llama que iluminaba las tinieblas espirituales de una época marcada por el miedo y la violencia. Su ejemplo se convirtió en referencia para generaciones futuras de cristianos que, al oír su historia, hallaban inspiración para permanecer fieles al Evangelio, incluso ante las mayores adversidades. Tras la recuperación secreta del cuerpo de Vicente por los cristianos, se inició un período marcado por manifestaciones extraordinarias que confirmaban, de manera pública e incontestable, la santidad de aquel que había ofrecido su vida por amor a Cristo. Aunque la persecución aún estaba en vigor en diversas regiones, la fama del mártir se difundió rápidamente por toda Hispania, alimentada por testimonios de personas que habían presenciado su resistencia heroica u oído relatos sobre los milagros que acompañaron su muerte. En una época en la que los cristianos eran obligados a vivir en las sombras, ocultando su fe para sobrevivir, la historia de Vicente surgía como un faro luminoso, reavivando la esperanza y fortaleciendo la confianza en el triunfo final del Evangelio. Muchos fieles se reunían clandestinamente en torno al lugar donde sus restos mortales fueron guardados inicialmente, transformando aquel espacio sencillo en un centro de oración silenciosa, pero profundamente fervorosa. Ya en las primeras semanas tras el martirio, comenzaron a surgir relatos de curaciones milagrosas atribuidas a la intercesión del diácono. Personas gravemente enfermas, sin ninguna perspectiva de recuperación, afirmaban haber recibido alivio e incluso restitución de la salud después de pedir la intercesión de Vicente. En algunos casos, soldados que habían participado en su prisión y que estaban atormentados por pesadillas, remordimiento o enfermedades repentinas, encontraban paz solo después de rezar ante el lugar donde el santo reposaba. Tales acontecimientos se propagaron rápidamente, provocando gran impacto entre cristianos y paganos, pues mostraban que la influencia del joven mártir no había terminado con su muerte física. Incluso algunos médicos romanos, sorprendidos por las curaciones inexplicables, comenzaron a admitir que había algo sobrenatural implicado, lo que aumentaba aún más la admiración popular por Vicente. Entre los relatos más impresionantes, se destacaban los que involucraban a personas no cristianas que, al pedir ayuda al Dios de Vicente por desesperación, descubrían no solo la curación, sino también la fe. Muchos paganos afirmaban haber visto en sueños al mártir envuelto en luz, invitándolos a la conversión, instruyéndolos en el camino de la verdad o simplemente consolándolos durante un momento de gran sufrimiento. Estos testimonios tuvieron un impacto profundo, pues mostraban que la gracia divina no se limitaba a los miembros de la comunidad cristiana, sino que se extendía a todos los que, movidos por el dolor o por una búsqueda sincera, se abrían al encuentro con Dios. Así Vicente, incluso muerto, se convertía en un evangelizador incansable, alcanzando almas que quizá jamás habrían oído el Evangelio si no fuera por su intercesión milagrosa. El gobernador daciano, al enterarse de que el culto al mártir seguía creciendo a pesar de todos sus intentos por borrarlo, fue tomado por una profunda inquietud. Su decisión inicial de arrojar el cuerpo de Vicente a un lugar indigno, imaginando que así eliminaría cualquier posibilidad de memoria o veneración, se mostraba ahora completamente inútil. Por el contrario, cada esfuerzo por suprimir la devoción parecía solo fortalecerla, como si la sangre derramada por el diácono hubiera fertilizado espiritualmente el suelo donde la fe cristiana florecería con aún más vigor. La derrota del gobernador no era solo política,
sino simbólicamente espiritual. Había intentado destruir a un cristiano, pero había creado a un santo. Sin embargo, incapaz de reconocer ese hecho, continuó insistiendo en perseguir a los fieles, incluso mientras su propia autoridad se debilitaba ante los ojos de la población. El cuerpo de Vicente fue, más tarde, trasladado secretamente a un lugar más seguro, y ese traslado también estuvo acompañado de milagros. Las narraciones antiguas describen que, durante el recorrido, animales salvajes que normalmente representarían peligro, acompañaron respetuosamente el cortejo, como si reconocieran la santidad de aquel cuerpo. Para muchos, ese episodio simbolizaba la armonía entre el mártir y toda la creación, evocando las historias de santos que, en vida o en muerte, manifestaban una unión profunda con el plan universal de Dios. Estos acontecimientos atraían aún más la atención de la población, que se veía ante señales incontestables de que Dios exalta a quienes lo aman por encima de todas las cosas, incluso cuando el mundo intenta silenciarlos por la fuerza. Con el tiempo, la devoción a San Vicente superó los límites de Hispania y alcanzó otras regiones del imperio, especialmente la Galia y el norte de África, donde sus gestas eran narradas en asambleas litúrgicas y catequesis. La noticia de su valentía inspiraba a cristianos perseguidos en territorios distantes, que se veían reflejados en la historia del joven diácono y hallaban en su ejemplo fuerza para resistir las adversidades. Los relatos sobre su martirio eran cuidadosamente preservados y transmitidos de generación en generación, convirtiéndose en parte del patrimonio espiritual de la Iglesia primitiva. En poco tiempo, Vicente fue reconocido como uno de los mayores mártires de la cristiandad, especialmente por la constancia heroica con la que defendió la fe ante la tiranía romana. Los primeros cristianos comenzaron entonces a construir pequeños memoriales y altares en honor del santo, incluso en secreto, sabiendo que su devoción podía costarles la vida. Esos lugares de oración se convertían en puntos de encuentro donde los fieles compartían sus sufrimientos, pero también sus esperanzas, creyendo que la intercesión de Vicente podía concederles valentía, protección y firmeza en la fe. El culto al mártir, además de alimentar la espiritualidad, fortalecía la identidad comunitaria de los cristianos perseguidos, que veían en la figura de Vicente a un hermano que había enfrentado situaciones semejantes a las suyas y que ahora intercedía por ellos ante Dios. Esta red de devoción silenciosa y clandestina tuvo un papel fundamental en la preservación de la fe durante los períodos más sombríos de la historia de la Iglesia. Con el fin de las persecuciones y la libertad religiosa concedida posteriormente por el Edicto de Milán, el culto a San Vicente pudo finalmente celebrarse públicamente. Se comenzaron a erigir iglesias en su honor, especialmente en Valencia, Zaragoza y otras ciudades influenciadas por su historia. Esas construcciones grandiosas no eran solo monumentos arquitectónicos, sino testimonios permanentes de la victoria de la fe sobre el poder opresor del imperio. En cada altar dedicado al mártir, los cristianos celebraban no solo la memoria de su pasión, sino también la certeza de que Cristo continúa presente en la historia, fortaleciendo a quienes se entregan totalmente al Evangelio. Además de las iglesias, surgieron también relatos de apariciones e intervenciones milagrosas atribuidas al santo en momentos de crisis, guerras, enfermedades y calamidades naturales. En diversas regiones, San Vicente pasó a ser invocado como protector especial contra injusticias, persecuciones y sufrimiento extremo, ya que había experimentado profundamente esos dolores en su propia carne. Su fama de mártir invencible se consolidó a lo largo de los siglos, convirtiéndolo en uno de los santos más venerados tanto en Occidente como en Oriente cristiano. El hecho de que su vida hubiese sido cuidadosamente registrada por los cristianos primitivos contribuyó a que su historia permaneciera viva en la memoria de la Iglesia, transmitiéndose con fidelidad y devoción a lo largo de las generaciones. Así, la cuarta parte de su historia revela no solo la grandeza del mártir en vida, sino también la fuerza extraordinaria que su memoria adquirió tras su muerte. San Vicente de Zaragoza no fue solo un cristiano fiel, sino una llama encendida en el corazón de la Iglesia,
que iluminó y continúa iluminando el caminar de los fieles. Sus milagros, su intercesión y su presencia espiritual atestiguan que el martirio, lejos de ser derrota, es la victoria más absoluta de la fe sobre el mal y sobre la muerte. La expansión de su culto muestra cómo Dios exalta a quienes lo aman con sinceridad y entrega total, transformando la sangre derramada en fuente de vida para toda la comunidad cristiana. A medida que la paz religiosa se consolidaba en las regiones del imperio, la historia de San Vicente comenzó a ser escrita y reescrita por diversos autores cristianos que buscaban preservar no solo los hechos externos del martirio, sino también la profundidad espiritual que representaba. Estos registros se volvieron fundamentales para la formación de la memoria colectiva de la Iglesia, pues permitían que las generaciones futuras conocieran no solo el sufrimiento físico del santo, sino principalmente su entrega interior y su amor incondicional a Cristo. Hombres como San Agustín, profundamente impresionados por el testimonio del mártir, dedicaron sermones enteros para meditar sobre su grandeza espiritual, destacando que Vicente no venció al imperio por la fuerza, sino por la verdad. Las comunidades cristianas, al escuchar estas reflexiones, comprendían que el martirio no era solo un hecho histórico, sino un llamado permanente a la fidelidad y a la valentía, incluso en tiempos de paz. Los primeros relatos escritos sobre Vicente no se limitaban a describir los actos de violencia cometidos contra él. En cambio, buscaban transmitir la luz interior que sostenía al diácono en medio de la oscuridad de las torturas. Estos textos eran redactados con un cuidado casi litúrgico, cargados de simbolismos que resaltaban la unión del mártir con la pasión de Cristo. El lenguaje utilizado no pretendía impactar por la brutalidad, sino edificar por la expresión espiritual de valentía y esperanza. Al ser leídos durante las celebraciones, estos relatos se convertían en alimento para la fe de los fieles, que hallaban en Vicente un modelo de perseverancia, humildad y confianza absoluta en la misericordia de Dios. Así, su historia se volvía instrumento de evangelización, enseñando mediante el ejemplo aquello que muchas palabras no conseguían expresar. Con el tiempo, copias de esos textos se difundieron por diversas regiones, convirtiéndose en parte esencial de las liturgias dedicadas a los mártires. En algunas comunidades, la lectura de la Pasión de Vicente se volvía el punto culminante de la celebración, especialmente en su fiesta litúrgica, cuando los fieles se reunían para recordar la victoria de Cristo manifestada en la vida de uno de sus siervos más dedicados. Los monjes copistas, al reproducir esos relatos, veían en ese trabajo manual una forma de oración, pues sabían que cada palabra preservada era una semilla plantada para alimentar las almas de las generaciones futuras. De ese modo, la fidelidad artesanal de los monasterios contribuyó decisivamente a mantener viva la memoria del mártir, protegiéndola del deterioro del tiempo y de las amenazas externas. La influencia de San Vicente no se limitaba a los textos escritos, también se volvía fuente de inspiración para la formación moral y espiritual de los cristianos. Obispos y predicadores recurrían con frecuencia a su historia para alentar a comunidades que enfrentaban dificultades internas, divisiones, tentaciones mundanas o momentos de desaliento espiritual. Su testimonio era utilizado como ejemplo supremo de fidelidad a la verdad, mostrando que la valentía cristiana no consiste en agresividad, sino en la capacidad de permanecer firme incluso cuando todo a su alrededor parece derrumbarse. Así, Vicente pasó a ser visto como protector de quienes luchan contra injusticias, de quienes sufren persecuciones, e incluso de quienes trabajan en defensa de la verdad dentro de la propia Iglesia. Su imagen se convertía en referencia constante para quien buscaba aprender a perseverar en la fe. El arte cristiano también desempeñó un papel esencial en la difusión y consolidación de la memoria del mártir. Se crearon iconografías para representar sus tormentos, pero de forma digna, evitando el sensacionalismo y destacando siempre la gloria espiritual que lo envolvía. En mosaicos, frescos y esculturas, Vicente aparecía con la palma del martirio, símbolo de victoria, y con la dalmática, vestidura de los diáconos, representando su servicio incansable a la Iglesia. En muchas imágenes,
era retratado sosteniendo un libro, recordando su función de predicador, o acompañado por ángeles, simbolizando su protección divina durante el martirio. Estas representaciones no buscaban solo ornamentar los templos, sino enseñar visualmente las verdades que la tradición oral y escrita transmitía. El culto a San Vicente se volvió especialmente fuerte en la península ibérica, donde diversas ciudades pasaron a reivindicar la presencia de sus reliquias o el lugar exacto de su martirio. Aunque no todas esas tradiciones tengan bases históricas sólidas, muestran la profunda devoción que el pueblo desarrolló a lo largo de los siglos. En Valencia, donde se cree que Vicente sufrió gran parte de sus tormentos, surgió una de las principales basílicas dedicadas al santo, transformando la ciudad en centro de peregrinación. Cientos de fieles viajaban para tocar los muros que, según la tradición, habían sido testigos del sufrimiento y la gloria del mártir. Para muchos peregrinos, ese acto sencillo se volvía fuente de consuelo espiritual, sanación interior y renovación de la fe. Además de la devoción local, la influencia de Vicente atravesó fronteras y alcanzó diversas naciones de Europa, especialmente Portugal, Francia e Italia, donde se erigieron iglesias en su honor. En Lisboa, una de las ciudades más marcadas por su presencia espiritual, el santo es considerado patrono, y su historia se entrelaza con leyendas marítimas y relatos de protección milagrosa a los navegantes que enfrentaban las tempestades del Océano Atlántico. Para los marineros portugueses, Vicente se convirtió en símbolo de valentía y confianza en Dios ante los peligros de lo desconocido, y su imagen acompañaba expediciones y viajes, recordándoles que la fe es la brújula más segura en las adversidades de la vida. Así, un diácono hispano del siglo IV se transformaba en intercesor universal. La devoción popular también se manifestaba mediante cantos, romerías y oraciones propias compuestas en honor del santo. Muchas de esas expresiones populares resaltaban su serenidad ante la tortura, celebrando no el sufrimiento en sí, sino la valentía luminosa con la que enfrentó la injusticia. Se cantaban himnos en su fiesta litúrgica, se entonaban alabanzas en vigilias de oración y se contaban historias a los niños, como forma de transmitir valores de fe, fidelidad y valentía cristiana. Así, Vicente se volvía presencia viva en la cultura religiosa de muchos pueblos, no como figura distante o inaccesible, sino como amigo espiritual, alguien que comprendía el sufrimiento humano e intercedía con compasión. Los teólogos también hallaron en la historia de San Vicente inspiración para reflexiones profundas sobre la naturaleza del martirio y sobre la relación entre sufrimiento y redención. Para ellos, el martirio de Vicente demostraba de manera concreta que la fuerza del cristianismo no está en el poder político o militar, sino en la capacidad de amar hasta el extremo, incluso ante la violencia más irracional. Su ejemplo permitía comprender que la fe cristiana no se fundamenta en victorias visibles, sino en la certeza de que Dios transforma el sacrificio de los justos en fuente de vida para toda la comunidad. Esta interpretación teológica influyó profundamente en la espiritualidad medieval y renacentista, convirtiendo a Vicente en modelo de virtud no solo para monjes y sacerdotes, sino también para reyes, campesinos y personas sencillas que buscaban santidad en lo cotidiano. Por último, la tradición cristiana consolidó a San Vicente de Zaragoza como uno de los mayores ejemplos de fidelidad radical al Evangelio. Su historia pasó a leerse no solo como memoria, sino como un llamado universal a la perseverancia. En un mundo donde la fe con frecuencia es puesta a prueba, ya sea por persecuciones, ya sea por dificultades internas, Vicente se convirtió en símbolo de que la gracia divina es más fuerte que cualquier sufrimiento y de que la verdad, sostenida con amor, vence incluso a los poderes más aterradores de este mundo. La transmisión de su memoria reveló que el martirio no es solo un evento histórico, sino una fuente inagotable de inspiración para todas las generaciones de cristianos. Con el paso de los siglos, la devoción a San Vicente de Zaragoza se convirtió no solo en un elemento importante de la religiosidad ibérica, sino también en uno de los pilares de la espiritualidad cristiana europea. A medida que reyes, obispos y comunidades monásticas
promovían la construcción de iglesias, monasterios y altares dedicados al santo, su figura se consolidaba en el imaginario colectivo como símbolo de valentía, pureza de intención e imbatible fidelidad al Evangelio. En regiones que enfrentaban invasiones, guerras y crisis políticas, el recuerdo del mártir surgía como fuente de fuerza moral para un pueblo que buscaba permanecer firme en su fe. No era raro que soldados llevaran pequeñas reliquias o medallas con su imagen a los campos de batalla, creyendo que el ejemplo de Vicente, que no cedió ni ante el Imperio Romano, los ayudaría también a enfrentar a sus propios enemigos, internos o externos. En los periodos medievales, caracterizados por gran expansión cultural y espiritual, la devoción a San Vicente se profundizó aún más. Monjes copistas dedicaron incontables horas a la producción de manuscritos ilustrados con escenas de su vida y martirio, transformando su historia en verdaderas obras de arte cuidadosamente preservadas en los scriptoriums. En muchos de esos registros, Vicente era retratado no como una figura distante e inaccesible, sino como amigo de los fieles, alguien cercano, capaz de interceder en momentos de angustia y sufrimiento. Los monasterios dedicados al santo se convirtieron en centros de peregrinación y espiritualidad, donde viajeros de todas partes buscaban no solo protección, sino también inspiración para profundizar su vida de oración y contemplación. Así, su presencia espiritual superaba los muros de las iglesias para alcanzar el corazón de las familias y de comunidades enteras. Durante la expansión marítima portuguesa, el nombre de San Vicente superó definitivamente el territorio europeo y llegó a los continentes recién descubiertos. Navegantes, movidos por la fe y la tradición, llevaban consigo imágenes y reliquias del mártir, pidiendo su protección contra tempestades, ataques enemigos y enfermedades desconocidas que asolaban a las tripulaciones. En muchos relatos náuticos se encuentra la invocación del santo en los momentos más críticos de las travesías, cuando la desesperación amenazaba dominar a los marineros. Para ellos, Vicente simbolizaba la firmeza necesaria para mantenerse fiel en medio del caos, recordándoles que quien enfrenta las fuerzas destructivas del mundo con valentía y confianza en Dios jamás naufraga espiritualmente. Así, por medio de los portugueses, el culto al mártir se difundió por las Américas, África y Asia, llevando su influencia a lugares donde su historia jamás había sido oída. A lo largo de la cristiandad, se atribuyeron diversos milagros a la intercesión de San Vicente, especialmente relacionados con curaciones, protección contra persecuciones y liberaciones de peligros físicos o espirituales. Durante epidemias que devastaban ciudades enteras, muchos cristianos invocaban su nombre con fe, creyendo que aquel que soportó con serenidad tormentos indescriptibles podría interceder ante Dios por quienes sufrían. En algunas regiones surgieron verdaderas cofradías dedicadas al santo, que promovían obras de misericordia, ayudaban a los pobres, cuidaban a los enfermos y organizaban festividades religiosas en su honor. Estas cofradías contribuyeron no solo a mantener viva la devoción, sino también a transformar la espiritualidad inspirada por Vicente en acción concreta, de modo que su ejemplo no quedara solo como memoria, sino como fuerza moral capaz de generar caridad y unidad. Con el renacimiento y el surgimiento de nuevas sensibilidades espirituales, la figura del mártir continuó ocupando un papel central en la reflexión teológica y pastoral de la Iglesia. Escritores cristianos, al meditar sobre su vida, destacaban no solo el sufrimiento físico que soportó, sino principalmente la serenidad interior que marcó su testimonio. Vicente era presentado como modelo de equilibrio entre firmeza doctrinal y mansedumbre de corazón, entre valentía heroica y profunda humildad. En tiempos de debates acalorados, tensiones religiosas y reformas eclesiásticas, su figura surgía como recordatorio de que la verdadera victoria cristiana no depende de disputas humanas, sino de la fidelidad silenciosa y amorosa a Cristo. Así, teólogos y predicadores continuaron recurriendo a su historia como fuente de inspiración para orientar a fieles y líderes espirituales en momentos decisivos. En los siglos posteriores, especialmente con el avance del arte sacro y el surgimiento de nuevas técnicas de pintura,
San Vicente pasó a ser representado con gran riqueza simbólica. Pintores barrocos, por ejemplo, retrataban su martirio con gran intensidad dramática, pero siempre acompañado de una luz celestial que irradiaba paz y esperanza. Estas obras, expuestas en iglesias y capillas, no solo enseñaban visualmente sobre su vida, sino que invitaban a los fieles a meditar sobre la grandeza espiritual del santo y sobre la fuerza transformadora de la gracia divina. En muchos de esos cuadros, Vicente aparece atado, herido o rodeado de ángeles como expresión de la victoria espiritual que lo acompañó hasta sus últimos instantes. Cada detalle de la composición artística buscaba transmitir el mensaje central de su vida, la fidelidad inquebrantable al Evangelio. En la Edad Moderna, marcada por revoluciones culturales, desafíos morales y profundas transformaciones sociales, San Vicente continuó siendo recordado como patrono de quienes sufren injusticias y persecuciones. Su historia sirvió de consuelo para cristianos que enfrentaban dictaduras, regímenes anticristianos o ambientes hostiles a la fe. Misioneros que actuaban en regiones de riesgo recurrían con frecuencia a la intercesión del santo, pidiéndole valentía para dar testimonio de Cristo en situaciones de peligro extremo. Movimientos laicales, catequistas y grupos de oración continuaron invocando su nombre, especialmente cuando necesitaban fortalecer su identidad cristiana en contextos adversos. Así, Vicente se convirtió en símbolo de resistencia espiritual, no como rebeldía humana, sino como firmeza pacífica ante la opresión. El Concilio Vaticano II, al renovar la comprensión de la Iglesia sobre el papel de los santos, destacó la importancia del testimonio de los mártires como modelo para todo cristiano. Aunque el concilio no trató específicamente de San Vicente, su doctrina reforzó los principios que su vida ejemplificó: fidelidad absoluta a Dios, testimonio coherente de fe y valentía ante las adversidades. Teólogos contemporáneos pasaron a revisar su historia con una nueva mirada, buscando comprender el impacto pastoral y misionero de su ejemplo para la Iglesia moderna. En tiempos marcados por relativismo, secularización y desafíos a la identidad cristiana, la figura de Vicente volvió a surgir como un faro seguro, señalando la necesidad de una fidelidad valiente y amorosa al Evangelio. La espiritualidad vicentina, inspirada por su vida, encontró eco también en la sensibilidad de los cristianos de hoy, que ven en el mártir no solo a un personaje del pasado, sino a un amigo espiritual capaz de orientar sus decisiones e iluminar sus caminos. Muchas personas recurren a San Vicente buscando fuerza para enfrentar enfermedades, injusticias en el trabajo, conflictos familiares y persecuciones veladas en ambientes que ridiculizan la fe. Su historia enseña que aunque las circunstancias cambien, la esencia del combate espiritual permanece igual: permanecer fiel a Cristo cuando todo parece conspirar contra la verdad. Así, Vicente se convierte en consejero silencioso cuya vida apunta al corazón del Evangelio y a la grandeza de mantenerse inquebrantable bajo la acción del Espíritu Santo. Por último, al observar la evolución de la devoción a San Vicente a lo largo de los siglos, percibimos que su figura representa un puente entre la Iglesia primitiva y la Iglesia contemporánea. Él nos recuerda que la fe cristiana no surgió en ambientes de comodidad, sino en medio de persecuciones, lágrimas y sangre derramada por amor a Cristo. Su vida desafía a cada generación a abandonar la mediocridad espiritual y abrazar la radicalidad del Evangelio con la misma valentía que el diácono de Zaragoza demostró. Así, Vicente permanece vivo en la liturgia, en el arte, en la devoción popular y, sobre todo, en el corazón de los fieles que encuentran en su testimonio la fuerza necesaria para seguir el camino de la santidad. Al contemplar la vida y el martirio de San Vicente de Zaragoza, a la luz de la fe, percibimos que su testimonio supera con creces el contexto histórico específico en el que vivió. Aunque enfrentó persecuciones brutales del Imperio Romano, sus actitudes revelan verdades eternas sobre el camino cristiano, convirtiéndose en un faro que ilumina a los fieles de todas las épocas. Su ejemplo demuestra que la fidelidad a Cristo no se limita a momentos de comodidad o seguridad, sino que se manifiesta con especial fuerza en los instantes de prueba máxima,
cuando todo parece conspirar contra la esperanza. Vicente nos enseña que la verdadera grandeza cristiana no está en evitar el sufrimiento, sino en transformarlo en ofrenda de amor, uniéndose al sacrificio redentor de Jesús y permitiendo que la gracia divina brille a través de las fragilidades humanas. Así, su vida se convierte en un mensaje vivo para un mundo que muchas veces intenta escapar a cualquier costo del dolor y de la renuncia. En una sociedad marcada por el relativismo y por la búsqueda incesante de placeres inmediatos, el mártir de Zaragoza surge como una voz contracultural que recuerda la dignidad del sacrificio y la eternidad de los valores cristianos. Su valentía ante los torturadores revela que la verdad no depende de la aprobación social, sino que permanece firme incluso cuando el mundo la rechaza. Vicente nos invita a redescubrir la belleza de una fe que no se amolda a las conveniencias del momento, sino que permanece enraizada en el Evangelio, resistiendo a los vientos de opiniones pasajeras. En un tiempo en que muchos cristianos enfrentan presiones para esconder o minimizar su fe, la postura del diácono recuerda que el testimonio público es parte esencial de la vida cristiana, no como imposición, sino como expresión coherente de aquello que se vive en el corazón. Además, el martirio de Vicente revela una profunda lección sobre la libertad interior. Aunque estuviera físicamente encadenado, mutilado y sometido al cruel arbitrio de Daciano, su alma permanecía completamente libre, porque estaba anclada en la verdad de Cristo y en la certeza de su amor. Esa libertad espiritual se manifiesta de manera impresionante cuando él rechaza todas las ofertas de seguridad terrena a cambio de renunciar a la fe, mostrando que la verdadera esclavitud no está en el sufrimiento físico, sino en la incapacidad de permanecer fiel al propio corazón. En tiempos modernos, cuando tantas personas viven prisioneras del miedo, la ansiedad y las inseguridades, Vicente nos recuerda que la libertad auténtica nace de la fidelidad al bien, de la conciencia tranquila y de la renuncia a todo lo que nos aparta de Dios. Su historia nos invita a reflexionar sobre qué tipo de libertad buscamos y a quién servimos realmente con nuestras elecciones cotidianas. El diálogo silencioso entre Vicente y sus torturadores también nos ofrece una reflexión profunda sobre el poder del testimonio cristiano. En ningún momento, el diácono recurre a agresiones verbales, violencia o actitudes de odio. Su fuerza reside en la mansedumbre, en la calma y en la convicción interior. Enfrenta la injusticia no con armas, sino con la serenidad de quien sabe que su vida pertenece a Dios y que ninguna fuerza terrena puede arrancarla de sus manos. Su ejemplo nos recuerda que evangelizar no es ganar debates o imponer ideas, sino irradiar la luz de Cristo mediante la fidelidad, el amor y la paz que permanecen incluso en medio de las tormentas. Para los cristianos de hoy, frecuentemente tentados a responder a las provocaciones del mundo con agresividad o desaliento, Vicente enseña que la verdadera victoria nace del testimonio silencioso y perseverante que toca los corazones porque está sostenido por la gracia. Otro aspecto profundamente actual de la vida de Vicente es su relación con el sufrimiento. En un mundo que intenta eliminar cualquier forma de dolor, interpretándolo siempre como fracaso o injusticia, el mártir nos muestra que el sufrimiento puede convertirse en lugar de encuentro con Dios cuando se vive con fe y entrega. Vicente no buscaba el dolor, ni lo glorificaba en sí mismo. Sin embargo, cuando se volvió inevitable por fidelidad al Evangelio, lo abrazó como participación en la pasión de Cristo. Esta actitud no romantiza el sufrimiento, sino que lo redime, mostrando que incluso las mayores injusticias pueden ser transformadas por la gracia en fuente de vida espiritual. Para los cristianos que enfrentan enfermedades, persecuciones o tribulaciones familiares, la historia de Vicente ofrece una esperanza concreta. Dios no abandona a quienes sufren y está especialmente cerca de quienes unen sus dolores a los de su Hijo. La espiritualidad del diácono también ilumina el sentido de la misión cristiana. Desde su juventud, Vicente se dedicó al servicio de la palabra, ayudando al obispo Valerio y usando su elocuencia para instruir y fortalecer a la comunidad. Incluso durante el martirio, su mayor deseo era permanecer fiel a la misión recibida.
ofreciendo cada dolor como testimonio de la verdad que anunciaba. Su vida refuerza que todos los cristianos, independientemente de su estado de vida, están llamados a proclamar el Evangelio no solo con palabras, sino con actitudes que revelen una coherencia profunda entre la fe y la vida cotidiana. Para quien se siente desanimado en la misión, sofocado por críticas o incomprensiones, Vicente recuerda que la fecundidad espiritual no depende del éxito inmediato, sino de la fidelidad silenciosa que Dios transforma en frutos invisibles, pero eternos. El testimonio de Vicente también ofrece una respuesta cristiana a las diversas formas de persecución vividas en el mundo actual. Millones de cristianos, especialmente en países donde la fe está prohibida o severamente limitada, aún enfrentan prisiones, violencia e incluso la muerte por profesar su creencia. Para esas comunidades, la figura del mártir no es solo una inspiración distante, sino un compañero íntimo de sus dolores. Su valentía prueba que la luz del Evangelio sigue siendo más fuerte que cualquier tiranía y que Dios permanece presente en las situaciones más extremas. Ya para los cristianos que viven en sociedades marcadas por persecuciones sutiles, exclusiones sociales, ridiculizaciones, presiones para ocultar la fe, Vicente recuerda que el testimonio diario, vivido con amor, paciencia y perseverancia, sigue siendo un camino seguro de santidad. Él muestra que toda forma de fidelidad, grande o pequeña, tiene valor ante los ojos de Dios. Otra enseñanza fundamental de su vida es la inseparabilidad entre fe y esperanza. Incluso mientras su cuerpo era desgarrado, Vicente mantenía firme la convicción de que, más allá del dolor, había una gloria eterna reservada por Dios. Esa esperanza no era ingenua ni fruto de una huida psicológica, sino expresión profunda de su unión con Cristo resucitado. Sabía que la muerte no tenía la última palabra y que la fidelidad hasta el fin lo conduciría al abrazo definitivo del Señor. En tiempos marcados por la desesperanza y crisis existenciales, Vicente nos invita a mirar más allá de las circunstancias inmediatas y a confiar en la promesa divina que sostiene todas las cosas. Su mirada espiritual es una invitación para que cada cristiano recuerde que no caminamos hacia el vacío, sino hacia la plenitud de la vida eterna. Por último, la vida de San Vicente de Zaragoza nos enseña que cada cristiano, incluso en su fragilidad, está llamado a una santidad heroica. Esta santidad no consiste necesariamente en hechos extraordinarios, sino en la entrega cotidiana, en la fidelidad a las pequeñas y grandes cruces de la vida y en el amor que permanece incluso ante la injusticia. Vicente no buscó la gloria humana. Su heroísmo nació de su profunda humildad y de su entrega total a Cristo. Al meditar su historia, somos invitados a reconocer que también nosotros estamos llamados a este mismo camino de confianza, valentía y amor. Su vida muestra que la gracia de Dios es capaz de transformar a cualquier persona sencilla en un testimonio luminoso del Evangelio y que el martirio, ya sea de sangre, ya sea de fidelidad silenciosa, sigue siendo un llamado real para todos los que desean seguir a Cristo con sinceridad. Así, concluimos que San Vicente de Zaragoza permanece, aún hoy, como uno de los ejemplos más poderosos de fe inquebrantable, esperanza indestructible y amor absoluto por Cristo. Su testimonio atraviesa siglos porque toca profundamente el alma humana, revelando el verdadero significado de la vida cristiana. Él nos recuerda que nada, ni el dolor, ni la injusticia, ni la muerte, puede derrotar a quien se entrega totalmente a Dios. Y al mismo tiempo, nos invita a vivir con la misma radicalidad que inflamó su corazón, confiando en que la gracia divina nos sostendrá en todos los combates, hasta que, como Él, también podamos entrar en la gloria eterna, preparados por el amor y fortalecidos por la fe.